Ministerio Ebenecer Honduras presenta Doctrina Apostólica, un espacio creado para discipular el cuerpo de Cristo, rompiendo paradigmas, generando opinión. Dios los bendiga, bienvenidos a su programa Doctrina Apostólica. Es para nosotros una bendición poder compartir con usted estos minutos para que el cuerpo de Cristo sea edificado. El día de hoy estaremos hablando acerca de la batalla de las simientes. Creemos que son tiempos difíciles, creemos que no son tiempos sencillos, porque creemos que así como en el huerto del Edén hace muchos años atrás, la palabra misma había profetizado una batalla de generación en generación, hoy nosotros estamos siendo partícipes de aquella batalla. Y la Biblia dice en el libro del Génesis capítulo 3, el verso 15, yo pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu raza y la descendencia suya. Ella quebrantará tu cabeza y andarás echando a su calcañar. Mire, déjeme decirle, como le dije al principio, es una batalla, es un tiempo donde yo me imagino se está librando encarnizadamente una batalla generación tras generación. Si usted se ha podido dar cuenta en estos últimos tiempos, hay personas que están tratando de tal vez encontrar el porqué de la maldición, el porqué de los problemas en estos días que vive no solamente la persona, sino su familia. El problema en que se encuentran los padres y pasan a los hijos y la generación no termina con los problemas, sino que al contrario va continuando. Si usted se da cuenta en el libro del Éxodo, en el capítulo 20, la palabra del Señor nos habla acerca de las maldiciones generacionales y también podríamos decir, la antítesis de todo aquello son las bendiciones generacionales. Entonces, dicho sea de paso, la lucha generacional hoy en día está siendo muy latente. La palabra aquí en el libro del Génesis decía que iba a haber una lucha, una batalla entre las simientes. Y déjeme recalcarle que la palabra simiente, la palabra semilla, viene de la palabra esperma. Es una batalla en las semillas que nosotros estamos dejando, en los actos que nosotros tenemos, que cada acto se convierte en una semilla, está siendo arrebatada, está siendo tal vez trastocada, está siendo manchada por actos que seguramente no provienen de nuestro Dios mismo, sino que está manchando lo que nosotros teníamos en mente, lo que Dios tiene en mente para nuestras familias. Y esta tarde quiero compartirle, ya así iniciando este programa, quiero hablarle acerca de la batalla de las serpientes. En el libro de Corintios capítulo 11, el verso 3, la Biblia cita y dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Dios. Ahora déjeme decirle que la serpiente en el huerto del Edén, dice la palabra del Señor, que fue uno de los más astutos de entre todos los animales. Pero a mí lo que me llama la atención es que como esta serpiente se encargó de extraviar los sentidos de Eva. Y aquí Pablo recalca específicamente, dice, temo que vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados. ¿De qué? De la sincera fidelidad de Cristo. Hay gente que en estos últimos tiempos ha estado tal vez alejándose un poquito del Señor y ha estado sintiendo que ya su fe, su acercamiento, su oración, su intercesión, su búsqueda de Dios ya no ha sido muy sincera como antes, y tal vez la respuesta está en que la serpiente ha ido engañando los sentidos. Es una lucha de generación en generación, es una lucha que está atacando al pueblo del Señor, no es una lucha que está librando la gente que vive afuera, es una lucha que está librando todo aquel creyente que todos los días está en una búsqueda deseosa, profunda de Dios. Es una batalla donde el creyente, el Hijo de Dios tiene que librarla a través del conocimiento, a través de la sinceridad delante de Dios. Porque déjeme decirle que no hay nada más sincero que el hombre y que la mujer sea sincero con nuestro Dios. Y imagine esto, la Biblia dice que la serpiente había atacado los sentidos, había tomado los sentidos de esta mujer y los había afectado. En el libro del Génesis, como habíamos leído, dice que la serpiente iba a luchar, iba a pelear contra la generación, contra la raza de aquella mujer. Y lo primero que yo me puedo dar cuenta en este libro, en el libro de Génesis, es que la serpiente, el primer sentido que ataca es el oído. Es el oído cuando dice que la serpiente se acerca y le empieza a hablar a Eva. Ahora imagínense, nuestro sentido del oído es demasiado importante. Yo creo en estos últimos tiempos más que los de antes, porque la palabra misma dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Antiguamente los hebreos, los judíos recitaban cierta cantidad de versículos de la palabra de Dios, del libro de Deuteronomio, y decía, oye Israel, el Señor tu Dios uno es. Pero la palabra oye
era la que principiaba, era la que iniciaba para que el pueblo del Señor pueda estar atento al mandato de Dios, recepcionarlo, recibirlo y de una vez por todas expresarlo y mostrarlo. Pero déjeme decirle que en este tiempo hay mucha gente que ya tal vez no está escuchando mucho de lo que es la palabra del Señor y dice, oye Israel. Esa palabra oye viene de la palabra original Shema. Y usted, si se acuerda, en la misma palabra dice que cuando un siervo pasaba de un nivel a otro nivel, a ser un siervo doulos, a ser un siervo por amor, dice que a este hombre le agarraban y le perforaban el oído, le perforaban el lóbulo de la oreja en la puerta de la casa de su amo. Esto significaba que pasaba a ser un siervo, ya no era un siervo economus, ya no era un siervo mictus, ya ahora era, dice la palabra, un siervo por amor. Ya pasaba del grado de siervo, tal vez así por así decirlo, al nivel de hijo. Y eso es demasiado importante porque cuando nuestro oído es afectado, podemos de alguna manera perder la sensibilidad en la fe. Podemos ir declinando en la fe y es por eso que hay algunas personas que cuando llegan a escuchar la palabra de Dios, llegan a escuchar el mensaje del Señor, son afectados en su fe. Por eso es que ya no reciben ese mensaje como lo hacían al principio, cuando tenían los oídos todavía no afectados por la guerra generacional que vino desatando la serpiente. Entonces el primer sentido que yo veo afectado por la serpiente es el oído. Y no se vaya a olvidar que el Señor Jesús siempre, la serpiente en la figura del enemigo mismo, de las tinieblas, siempre era afectado con si eres el Hijo de Dios. La primera tentación que el Señor Jesús recibió allá, en el momento en que estaba en un tiempo de retiro, estaba en el desierto, en su ayuno de 40 días, dice la palabra del Señor que la serpiente, que el enemigo mismo vino y le dijo, si eres el Hijo de Dios. Entonces yo me pongo a pensar que el ataque directo al Señor Jesús también fue al oído. Y el último ataque en la cruz del Calvario, estaban ahí los dos malhechores. Si usted lee la palabra del Señor, el uno le decía, si eres el Hijo de Dios. Entonces estaba habiendo, como que le digo, un ataque frontal a toda la sensibilidad del oído de nuestro Señor Jesucristo. Y el mismo Señor Jesús dijo, si esto hacen con el árbol verde, ¿qué no harán con las ramas secas y con todos aquellos que nosotros ahora estamos creyendo en el Señor? No vaya a pensar que la lucha generacional se ha detenido, sino que al contrario, está más encarnizada y está, ¿qué le digo?, tomando cada día más fuerza, atacando al sentido del oído. Por eso Pablo decía, temo que como la serpiente ha desviado, ha insensibilizado los sentidos de Eva, temo que también ustedes de la misma manera caigan en aquella lucha y en aquella batalla generacional. Otro de los sentidos que veo afectado por Eva es justamente la vista. Y la Biblia, hermano amado, dice que esta mujer llamada Eva no solamente oyó a la serpiente, sino que también pudo ver lo que estaba delante de sus ojos. Y lo que estaba delante de sus ojos obviamente era prohibido. La Biblia dice que nuestros ojos son la ventana de nuestro cuerpo. Y como nosotros vayamos a ver, lo que nosotros veamos a diario, son imágenes que se quedan grabadas en nuestra memoria, en nuestra mente. Es por eso que aún después de un lapso de habernos convertido, cuánto nos cuesta, cuánto nos afecta poder quitar pensamientos, quitar imágenes. Hay personas que más recuerdan la imagen de alguien que el nombre de alguien. Y déjeme decirle que eso es demasiado importante, que usted a partir de ahora vaya cuidando mucho las cosas que mira, porque la Biblia dice que sin santidad y sin paz nadie vería al Señor. Entonces, la palabra nos está advirtiendo de que también va a haber un ataque a la vista. Y si usted se ha dado cuenta, en estos últimos tiempos podemos ver que la pornografía y todo ese tipo de batalla que se ha ido librando la gente, no solamente el cristiano, sino la gente de a diario, está tomando más fuerza. Pero también la palabra dice que Pablo ahí recomienda a la iglesia, recomienda al creyente que tengamos cuidado en que nuestra vista no sea afectada. La otra parte también que iba a ser afectada o fue afectada de Eva era el tacto, porque dice que esta mujer no solamente oyó, no solamente vio, el sentido que continúa fue el sentido del tacto, porque esta mujer fue y tomó la fruta prohibida, agarró la fruta prohibida. Entonces, ¿eso qué me lleva a mí a entender? Es que hay mucha gente que últimamente ha perdido como que la sensibilidad, ya no está sensible con su familia, ya no es sensible con Dios, ya no es sensible con las cosas que hace. Usted se ha dado cuenta que todos los medios de comunicación y que todo el mundo que nos está rodeando lastimosamente ha ido bombardeando a nuestros sentidos, ha ido quitándonos el sentido. Yo me imagino que este es uno de los más importantes, si no el más, es uno también que importa muchísimo. Está quitando la sensibilidad a la gente. Si usted puede dar cuenta fácilmente, hay gente en la calle
calle de la que ya muchos no se preocupan, hay familiares mismos que sufren de la que muchos ya no se preocupan, ahí está en la misma casa sufriendo el hijo, la esposa, el cónyuge está sufriendo, pero hay gente que como que ya se está volviendo insensible. Entonces yo temo que, como dice Pablo, el sentido del tacto en este caso también ha sido afectado. Hay otro sentido que también llegó a tener un momento de convulsión, un momento de trastoque o de trasluz. Dice la Biblia que esta mujer no solamente oyó, no solamente vio, no solamente tocó, sino dice también la palabra que gustó del fruto. Y yo me pongo a pensar y digo, este sentido, el sentido del gusto, hoy día para algunos, me imagino, también está siendo batallado, porque le digo, es una batalla generacional. Esto no solamente lo sufrió usted, no solamente lo sufrieron nuestros antepasados, seguramente también lo van a sufrir nuestras generaciones venideras. Y es momento de que hagamos un alto y que nos pongamos a pensar. Es momento que hagamos un alto y empecemos a poner doctrina apostólica, porque la doctrina apostólica es la que da la madurez, da la perfección en las personas. Y cuando el sentido del gusto es afectado, está declinando la persona en su alimento espiritual. Ya no está pesando el alimento que se está llevando en sí. Ya no está llegando al discernimiento para poder entender qué es aquello que le edifica, qué es aquello que le conviene. Sencillamente está recibiendo cualquier alimento y lo está tomando como si fuese de Dios. Hoy día dice que hay muchas doctrinas que han salido, y no solamente para edificar el cuerpo de Cristo. También me imagino que han salido doctrinas para confundir al cuerpo de Cristo. Y es necesario que hoy día nosotros vayamos pesando la doctrina, vayamos pesando la palabra que estamos recepcionando. Y el último de los sentidos que fue afectado de Eva, yo me imagino que dice que esta mujer tomó el fruto y al llevárselo dice que era agradable. Dice que este fruto era agradable para alcanzar sabiduría. Y el último sentido era el sentido del olfato. Y el sentido del olfato, déjeme decirle, es el sentido del discernimiento. Porque si usted recuerda bien en la palabra del Señor, dice la Biblia que Isaac, en una edad ya madura, cuando el hombre ya era mayor, dice la palabra que llamó a su hijo Esaú para bendecirlo. Pero caso contrario viene Jacob para ser bendito, pero él toma las ropas de su hermano, y es en ese momento cuando Isaac viene y empieza a olfatear. El discernimiento, yo creo que en estos últimos tiempos tenemos que tenerlo muy, pero muy sensibilizado. Es una batalla también contra el discernimiento, es una batalla contra los sentidos, para que la gente no sepa que es de Dios, para que la gente acepte todo aquello que tenga el rótulo de Dios, como que sí vendría realmente de Dios. No se olvide que en los últimos tiempos habría falsos apóstoles, falsos profetas, habría falsos ministerios, habría una palabra leudada, una palabra mezclada, y lo que nosotros tratamos de hacer a través de este y de los demás programas es que usted pueda llegar a tener una base sólida para no solamente tener conocimiento, sino también pueda usted echar mano del árbol de la vida, usted eche mano del árbol de la sabiduría, usted eche mano del Señor Jesucristo, para que esto lo vaya llevando a unos niveles muchos más elevados. Y fíjese que la batalla generacional no termina ahí. La palabra de Dios dice en el libro de Crónicas, Primera de Crónicas, el capítulo 1, el verso 28, nos cita a una familia, a un hombre llamado Abraham con su hijo Isaac y su hijo Ismael. La Biblia dice, y los hijos de Abraham, Isaac e Ismael. Un verso tan corto, tan sencillo, pero que nos lleva a entender cómo estas batallas generacionales se libran hasta el día de hoy. Fíjese que estos dos muchachos, Isaac e Ismael, fueron criados en una misma familia, en un mismo contexto, pero hay dos grandes diferencias. Y déjeme decirle que en el pueblo del Señor hoy también se están criando dentro de una misma familia, dentro de una misma iglesia, se están criando dos tipos de personas, dos tipos de simientes, podríamos decir, que a la vez deben batallar. Y tampoco, yo creo que es valedero también decirlo, que dentro de uno mismo a veces hay batallas internas, hay luchas internas que nosotros deberíamos entender, deberíamos comprender que en estos tiempos debemos estar claros en lo que somos, debemos estar claros en lo que hacemos. La Biblia dice que eran dos los hijos de este hombre llamado Abraham, uno se llamaba Isaac y el otro se llamaba Ismael. Abraham
al tener a sus dos hijos, hace una distinción, hace una marca en sus dos hijos. En Ismael es un hijo por la fuerza. Ismael era el hijo de la fuerza, pero en cambio Isaac era el hijo de la promesa. No vaya a olvidarse de esto. Hay gente que está manejando el evangelio por fuerza. Hay gente que está manejando su vida y sus relaciones por fuerza. Hay gente que tal vez está obligando de cierta manera a ciertas actitudes y reacciones. Déjeme decirle que esa es la genética que batalla contra la genética verdadera de los hijos de Dios. Son dos batallas, son dos genéticas, son dos luchas que el cristiano y que la persona a diario está sufriendo. Entonces, dice la Biblia claramente en este versículo que los hijos de Abraham eran Isaac y también se llamaba Ismael. Quiero darle algunos datos nada más de este muchacho llamado Ismael. Este muchacho es el que nace por fuerza, le decía, es el que no nace por la promesa, es el hombre que nace por la fuerza, es el hombre que fue inducido, fue tal vez provocado a Abraham a que pueda tener un hijo con su esclava. Y le digo, las cosas por la fuerza no tienen un final feliz. Las cosas por la fuerza son algo como aparentes. Las cosas por la fuerza no van a desarrollarse como Dios quisiese que se desarrollen. Los noviazgos a la fuerza, las situaciones que llevan a forzarnos a diferentes frutos, a diferentes cosas, al final no van a tener una bendición total como Dios realmente había planificado. El amor no es por fuerza. El amor no es por obligación, no es porque te impongan un peso. Es más, déjeme decirle que el evangelio tampoco es por fuerza. Hay gente que tal vez se sienta obligada, se sienta como que con una carga yendo a la iglesia. Déjeme decirle que esa no es la actitud de los hijos de la promesa. Esa es la actitud de la serpiente batallando en uno para que pueda quedarse y los sentidos le sean afectados y no se pueda desarrollar. La Biblia habla, hermano, de que este hombre llamado Ismael era un hombre de fuerza, era un hombre que tal vez había desarrollado en él la religiosidad, ser alguien que realmente no era, actuar, vivir, pensar, como tal vez alguien que él no sentía ni quería ser. Ambos, no se olvide, le llamaban a Abraham padre. Ambos le decían, tú eres nuestro padre, porque en verdad los dos eran hijos de Abraham. Él tenía, si usted recuerda bien, la palabra semilla viene de la palabra esperma. Él fue quien engendró a estos dos muchachos, pero ambos fueron tan diferentes porque me imagino que la batalla generacional, la batalla de la serpiente fue más efectiva en este muchacho Ismael que en Isaac, porque Isaac llegó a ser el hijo de la promesa. Pero vamos avanzando un poco más en lo que es Ismael. Los que tienen la genética, la batalla que fue ya librada sobre los hombres de Ismael, es una actitud no de libertad, es una actitud de esclavitud. Es gente que no ha comprendido lo que es la libertad en Jesucristo. Porque si usted recuerda bien, Ismael tenía por madre a una mujer esclava. ¿Y sabe algo? Yo creo que en estos tiempos donde también las batallas familiares, las batallas generacionales cada día son más agudas, más fuertes, debemos entender este principio, que nosotros como padres deberíamos ministrar a nuestros hijos no esclavitud, deberíamos ministrarles libertad, enseñarles que el camino del Señor Jesucristo no es gravoso, no es una carga, ni es no hagas esto, no pienses esto y no mires esto, sino es un camino de libertad, porque el Evangelio nos trae una vida diferente, nos trae libertad, nos trae un estilo de vida, nos trae un modo de vida mucho más superior y en completa libertad. Pero el caso de Ismael, que fue atacado por esta batalla generacional, no le trajo libertad. Lo que le trajo fue momentos difíciles, lo que le trajo fue momentos de esclavitud, mentalidad de esclavitud. ¿Y cuánta gente por ahí piensa que es libre? ¿Cuántos jóvenes, cuántos hombres y cuántas mujeres hoy día piensan que viven en la libertad? Pero déjeme decirle que si uno todavía hace lo que los demás exigen de uno que haga, o él mismo desarrolla actitudes para agradar a los demás, esa persona no es libre, no ha conocido la libertad. Mire, si alguien va a una iglesia y en la iglesia está desarrollando una vida de cristiano, está viviendo una vida ahora basada en la palabra del Señor, esa persona ya no va a cometer pecados, no sencillamente porque alguien le diga en la iglesia, ya no los cometas, sino porque sencillamente esa persona se ha quitado el yugo de esclavitud al cual antes estaba sometido. Por eso la mentalidad, la batalla de esta serpiente en estos últimos tiempos es que la gente pase de la esclavitud de las tinieblas a una esclavitud religiosa, porque hay mucha gente hoy día
que para ir a una iglesia, pues le ponen una y le ponen otra y le ponen otra y le ponen otra más, todavía requisitos encima para que la gente no se sienta libre en la iglesia, para que no pueda adorar al Señor con libertad, sino al contrario, sea una carga, su vida se convierta en una vida religiosa y se convierta en un estorbo. Lo que necesitamos hoy día es librar una lucha, es verdad, es librar una batalla. No se olvide que este era el Hijo por la fuerza, y le decía hace un momento que contra el amor no existe arma, no existe enemigo, no existe fuerza que pueda batallar contra lo que es el amor. Si nosotros dijimos que Dios es amor, y donde está Dios hay libertad, y donde está Dios hay amor, entonces entendamos esto, que cuando nosotros nos llenamos de Dios, nos estamos llenando también del amor. Pero cuando no hay Dios, vamos a tratar de cambiar las cosas por nuestras propias manos, por nuestra propia fuerza. Y bien está escrito en la palabra del Señor, no es con fuerza, no es con espada, yo le diría, no es con lanza, no es con jabalina, no es con gritos, no es con golpes. La palabra del Señor dice que es con amor, es con su Santo Espíritu, y su Espíritu es Dios. Entonces, hablando acerca de la genética de este hombre llamado Ismael, era también relacionada, iba muy ligada a lo que es la carnalidad, a lo que es la vida misma de la carne, de los deseos, de los impulsos, de las obsesiones y de todo aquello que esto conlleva. Entonces déjeme decirle que hay gente que está luchando consigo misma, tal vez está siendo afectada y no se ha dado cuenta por una que le digo, una influencia mucho más fuerte de la que antes sentía. Es la batalla generacional que se está librando a diario un montón de personas. Entonces veamos por el otro lado la vida de este muchacho llamado Isaac, quien era sí, el hijo de la promesa. Y lo que yo le animo esta tarde, lo que yo le animo este día, ahí donde usted se encuentra, es que piense bien. La batalla que está librando, déjeme decirle, no es fácil, la batalla no es sincera, pero yo me imagino que somos hijos de la promesa, no somos hijos de la fuerza. Yo creo que todos llegamos al camino del Señor Jesús, no por fuerza, no llegamos porque alguien nos tuvo que tomar de la espalda y nos llevó obligados a la iglesia y tuvimos que levantar la mano y tuvimos que abrir los labios y decir que Jesucristo era nuestro Señor. Yo creo con todo mi corazón que tenemos que ponernos a pensar si somos cristianos por fuerza o si somos cristianos por amor. Ismael, lastimosamente, la genética de Ismael, teniendo un mismo padre llamado Abraham, con promesa, dice que tuvo un hijo que fue esclavo. Puede ser que dentro de una misma familia y una misma iglesia se estén desarrollando esclavos, pero eso no depende del que ministra, eso no depende del que te acompaña, eso depende de cada uno de nosotros. Y lo que nosotros nos compete es tomar la decisión de estar en la genética de Ismael, porque déjeme decirle que Ismael Dios escucha. Hay mucha gente que está convencida de que Dios lo escucha, pero sabe, no se goza, porque dice la Biblia que Isaac, el nombre de Isaac significa risa, significa gozo, significa alabanza. Entonces ahí nos podemos dar cuenta perfectamente de algo, que hay gente que sí ha librado la batalla contra la serpiente y ha salido victoriosa por la misericordia y por la fuerza de Dios. Y por eso se goza, por eso se siente feliz. Por eso no es gente que vive con la mentalidad todavía esclavizada al pecado, diciéndole, Señor, si tú no me libras, yo me voy a morir y sabes que esto me sigue y esto me pesa, esto me está destruyendo. Déjeme decirle algo, usted crea un ambiente de adoración a Dios. Deje que la atmósfera del Señor pueda descender a su vida, esté rodeándolo siempre y usted aprenda a vivir como en la genética de este hombre llamado Isaac. Ahora, mire, ya aquí hablándole un poco acerca de Isaac, ese es el hijo de la promesa. Los Isaacs, aquellos que luchan contra la genética de la serpiente, contra aquella contragenética de Dios, diríamos, aquellos que están luchando, los Ismael, que son hombres de fuerza nada más, contra los Isaacs, que son hombres de promesa, son hombres que saben y conocen la palabra del Señor. Están reclamándole a Dios promesas todos los días de su vida. Son personas que están diciéndole, Dios, yo sé que en tu palabra dice esto, Señor, yo sé que en tu palabra hay esta promesa y aquí yo la tomo hoy día y voy a reclamarla, voy a esperar hasta que esta promesa se materialice. Porque déjeme decirle que todas las palabras, todas las promesas en la palabra son, dice la Biblia, en el sí y en el amén. Cuando Dios está determinado a hacer algo, pues lo escribió, lo inspiró y dejó que el hombre lo vaya a creer. Es decisión suya creer lo que está escrito en la palabra de nuestro Dios. Isaac era el hijo de la promesa. ¿Quiénes son esos hombres que lucharon?
Esos hombres que no solamente intentaron, sino que avanzaron un poco más. Son los hombres que tienen la genética, las características de este muchacho llamado Isaac. Son hombres y son mujeres que no solamente llevan algo al altar, sino que son capaces de subir al monte Moriah y subirse al altar y decirle: heme aquí, Señor, aquí estoy completamente. Entonces, lo que usted y yo necesitamos con todo nuestro corazón, yo le digo, es que cambiemos, luchemos. Y le digo algo, usted no está solo, usted necesita pelear esa batalla, tal vez sea diario, tal vez sea constantemente, pero tenemos la respuesta de Dios, tenemos la promesa de Dios, de que estamos con Él y siempre saldríamos no solamente vencedores, sino saldríamos más que vencedores. Es la batalla generacional que se libra en estos últimos tiempos. Y aquí, para ir finalizando, déjeme darle algo más sobre este muchacho llamado Isaac. Son gente que acepta la disciplina de Dios. Son gente que no solamente reconoce las promesas, son gente que cuando escuchan una promesa la toman por así, es un logos que se convierte en un rema y lo reciben y lo aplican hasta materializar la bendición, como le decía. Sino también, finalmente, es gente que recibe la herencia. Si usted se acuerda, fue Isaac el que recibió la herencia de su padre Abraham. No así Ismael, un hombre que tuvo que ser echado, tuvo que ser alejado de su padre Abraham. Aquellas personas que están en la batalla diaria, aquellos que están luchando en el diario vivir, aquellos que tienen unas luchas generacionales, cosas que tal vez sus padres no pudieron vencer, sus abuelos no pudieron vencer. Es tiempo que usted se levante en el nombre de Jesús, tome la espada del Espíritu y pueda ser capaz de pararse frente a esa batalla generacional y decir: yo soy hijo de Dios. Tener identidad es lo que necesitamos. Pueda pararse, detenerse un momento, pensar y decir: hasta aquí, hasta este tiempo he llegado y necesito definirme, necesito tomar yo la espada del Espíritu, tomar las promesas del Señor, y hoy más que nunca yo necesito pasar de esa genética, tal vez de Ismael, que era todo por fuerza, que era todo tal vez a través de la carne, a través de la rabia y del odio, de los impulsos, a una genética de gozo, a una genética de promesas, a una genética como la de este hombre llamado Isaac, a una genética que al final te lleva a una herencia. Y la Biblia termina diciendo en el libro de Juan, capítulo 3, el verso 7, no te maravilléis de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y lo que necesita la gente hoy día no solamente es creer, no solamente es asistir a una iglesia, lo que necesita es nacer de nuevo. Es una batalla que se libra, pero tal vez hasta el día de hoy usted tiene algunas dudas y algunas interrogantes. Pero déjeme decirle con todo mi corazón, usted es un hijo de la promesa. Si usted está escuchando este mensaje, si usted está viendo esto, usted es hijo de la promesa. Todo lo que Dios ha preparado para usted desde el principio de los tiempos, está listo el momento en que usted también esté listo. Yo le aconsejo a que pase a la genética de los victoriosos, a la genética de los hijos de Dios. Usted y yo tenemos muchas cosas preparadas allá arriba. Anímese, pase a la genética de los victoriosos. Que el Señor Jesucristo lo bendiga.